Hoy vamos a empezar a estudiar compuestos binarios. ¿Qué son los compuestos binarios? Son compuestos constituidos solamente por dos elementos químicos. En el primero de los casos vamos a hablar de los compuestos binarios del hidrógeno. El hidrógeno puede formar compuestos con diferentes elementos, por ejemplo con un metal o con un no metal. En los hidruros metálicos, recordemos que para realizar la fórmula, siempre por convención iba el más electropositivo o el menos electronegativo delante. Por lo tanto, el símbolo va a ser primero el de metal y luego el del hidrógeno. En cambio, en los hidruros no metálicos va a ser absolutamente al revés. Primero el hidrógeno, después el símbolo del no metal. En cuanto a los estados de oxidación, en los primeros compuestos, el hidrógeno va a actuar con -1, porque obviamente el metal va a ser el positivo. En cambio, en los hidruros no metálicos va a actuar con +1, porque el no metal va a traer sus cargas negativas. En el caso de los hidruros no metálicos vamos a prestar suma atención a los del grupo 16 y 17 de la tabla periódica. Pero vamos a empezar con los metales. Supongamos que quiero formar un hidruro con el sodio, con el calcio y con el aluminio. Dijimos que con los metales el hidrógeno actúa con estado de oxidación -1. Vamos a buscar el estado de oxidación de los otros elementos que les nombré, o sea, de los metales. +1 para el sodio, +2 para el calcio, +3 para el aluminio. Recordemos que en toda molécula las cargas deben estar equilibradas. Por lo tanto, si el hidrógeno tiene -1 y el sodio +1, ya está. Esa es la fórmula de mi compuesto. En el caso del calcio, voy a necesitar 2 hidrógenos para compensar la carga del calcio. Dicho de otra manera, puedo recurrir a la vieja regla práctica, invertir los estados de oxidación. Y en el caso del aluminio, el estado de oxidación del aluminio va a venir como subíndice al hidrógeno, y el del hidrógeno iría al aluminio, pero como es 1, no se escribe. ¿Cómo serán los nombres de estos 3 compuestos? En el primer caso tengo el hidruro de sodio, en el segundo el hidruro de calcio y en el tercero el hidruro de aluminio. El nombre es sencillo porque tanto el sodio como el calcio como el aluminio actúan con un solo estado de oxidación. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero escribir el hidruro de hierro? Encuentro que los estados de oxidación del hierro son +2 o +3. Por lo tanto, voy a tener 2 hidruros diferentes para el hierro. El hidruro de hierro 2 y el hidruro de hierro 3. Entre paréntesis, lo que simbolicé en números romanos es el estado de oxidación del hierro en cada caso. También hay una nomenclatura tradicional que ya no debería usarse porque IUPAC lo prohibió en el 2005, pero como los textos siguen conteniéndolas, se las doy. Sería el hidruro ferroso, terminación oso para el menor estado de oxidación, e hidruro férrico, terminación ico para el mayor. Mayor en valor absoluto estamos hablando, porque se refiere a las antiguas valencias que no tenían signo. Otra forma de nombrarlos es con prefijos que indican el subíndice. A ver, en este caso el subíndice es 2, por lo tanto sería dihidruro de hierro, y en este caso sería trihidruro de hierro. Vamos ahora al caso de los no metales. Dijimos que iba primero el hidrógeno y luego el no metal. Por ejemplo, el flúor, el cloro, el bromo, el azufre.
Dijimos que en este caso el hidrógeno actuaba con +1, estado de oxidación me refiero. En el caso del azufre va a actuar con estado de oxidación -2. El resto, todos los halógenos, actúan siempre con -1. Por lo tanto, para compensar las dos cargas negativas del azufre, necesito 2 hidrógenos. En cambio, en el resto de los casos, con 1 es suficiente. Vamos al nombre. Siempre el nombre, recuerden que se inicia por detrás de la fórmula. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso inicio por el no metal. En el caso del azufre se llamaría sulfuro, terminación uro, de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno en el caso del flúor y cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno también. Fíjense que en todos estos casos tengo un solo estado de oxidación posible, o sea que no tengo que aclarar por numerales de stock. Pero recuerden lo siguiente, cuando estas sustancias están en solución acuosa, cosa que puedo indicar con este símbolo o estoy hablando de un ácido, mejor dicho de un hidrácido, y entonces el nombre cambia la terminación uro por hídrico. Va a ser el ácido sulfídrico, fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico y iodídrico. Por último, vamos a tratar de escribir las ecuaciones de formación. Recordemos que las ecuaciones de formación implicaban reactivos y productos separados por una flecha. La flecha separaba un antes de la reacción de un después de la reacción. Y como regla básica, antes y después de la reacción tenía que tener la misma masa, es decir, la misma cantidad de átomos. Vamos a ver, si yo trabajara, por ejemplo, con el hidruro de sodio, vamos a intentar escribir la ecuación de formación. Necesitaría sodio e hidrógeno. Pero si bien el sodio lo encuentro de a uno en la naturaleza, el hidrógeno es una molécula diatómica. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene 2 átomos por molécula y se representaba de esta manera. Es decir, que ahora del lado de los reactivos tengo 2 átomos de hidrógeno, pero sin embargo del lado de los productos tengo uno solo. ¿Cómo lograba equilibrar esta ecuación? Con coeficientes. Los coeficientes se escribían delante de los símbolos químicos y modificaban a todos los átomos escritos a continuación. Si yo escribo ahora entonces un 2 delante del hidruro de sodio, estoy indicando que preparé 2 moléculas de hidruro de sodio, en las cuales, además de tener 2 hidrógenos, tengo 2 sodios. Entonces, para equilibrar del lado de los reactivos, tendría que escribir también un 2 delante del sodio como coeficiente. Ahora mi ecuación está equilibrada. Supongamos que quiero escribir la ecuación de formación del hidruro de aluminio. Necesitaré aluminio e hidrógeno. Nuevamente el hidrógeno es diatómico. Por lo tanto, necesitaré equilibrar esta ecuación. ¿Cómo la equilibro? Con un 2 adelante del hidruro de aluminio. Ese 2 va a modificar a todo. Por lo tanto, se duplicó la cantidad de hidrógenos y también la cantidad de aluminios. Como regla práctica, aconsejo que siempre que tengan un número impar de este lado, un 2 adelante, porque eso me permite equilibrar de forma más sencilla. A ver, ahora tengo 2 átomos de aluminio y 6 de hidrógeno. Vamos a ver qué coeficientes necesito del lado de los reactivos. En el aluminio
tenía 1, para equilibrar un 2 adelante. Y en el oxígeno tenía 2. Tengo que pensar qué número multiplicado por 2 me va a dar el 6 que necesito. Necesito 3 moléculas. 3 moléculas con 2 átomos cada uno tendrán 6 átomos de hidrógeno para poder equilibrar mi ecuación. La ecuación está equilibrada cuando del lado de los reactivos y del lado de los productos tengo la misma cantidad de todos los átomos. La ecuación del ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno se equilibró sola. Fíjense, hidrógeno 2 más azufre me da H2S, sulfuro de hidrógeno. Tengo 2 átomos de hidrógeno de cada lado y uno solo de azufre. Pero vamos a ver la ecuación de formación del ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. ¿Qué necesito para formar cloruro de hidrógeno? Necesito hidrógeno y cloro. Resulta que también el cloro es biatómico. Por lo tanto, tanto el hidrógeno como el cloro llevan un 2 como subíndice. Y para equilibrar necesitaré coeficiente 2 en el cloruro de hidrógeno. Ahora sí, 2 átomos de cada uno de ambos lados. Les recuerdo la lista de elementos biatómicos para que la tengan en cuenta. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Todos estos elementos en la naturaleza vienen de a 2, es decir, forman una molécula con 2 átomos cada uno. Cada vez que los escribo como reactivos en una ecuación química, tengo que recordar esta situación. Algunos compuestos binarios del hidrógeno son tan conocidos como el metano, el amoníaco o el agua. Y por eso tienen nombres comunes que exceden cualquier tipo de nomenclatura.